Buen día, muchachos. Bienvenidos al curso Metodología de la Investigación. A todos los que no me conocen todavía en persona, mi nombre es Marco Andrés López Santiago, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, adscrito a la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas. Aquí tienen mis correos institucionales para cualquier duda, comentario que puedan tener durante el transcurso de las sesiones semanales que vamos a tener. Bueno, reitero la bienvenida y vamos a empezar con el tema de esta semana. Muy bien, ahora vamos a platicar sobre metodología general de la investigación científica. Este es el primer tema que vamos a tratar y aquí vamos a platicar sobre lo que es epistemología, metodología, método, instrumentos, técnicas de investigación y vamos a finalmente a llegar a lo que es el método científico. Para hablar del método, primero tenemos que referirnos a las bases. Es por ello que nos remitimos primeramente a lo que es la epistemología. Como recordarán de sus cursos de filosofía de la ciencia, epistemología es el tratado del conocimiento, es la rama de la filosofía que estudia el cómo se encuentra el conocimiento, ¿sí? De ahí viene lo que es metodología, de ahí se desprende metodología. Y en esta ocasión vamos a definir metodología como la reflexión o estudio acerca del método. Esta se puede ejercer en dos niveles: el práctico, que versa sobre las actividades de indagación llevadas a cabo en las tareas científicas, y el filosófico, que se ocupa de la reflexión sobre los sustentos epistemológicos de la ciencia. Eh, Como se habrán dado cuenta, entonces, método es el objeto de estudio de la metodología. De esta manera, llegamos a la definición de método, que por su raíz etimológica quiere decir a través de un camino. Por tanto, podemos afirmar que un método en general es el camino o procedimiento viable para conseguir un fin propuesto. En este caso, ¿cuál es el fin del método científico? Bueno, pues adquirir conocimiento o generar conocimiento. Ahora bien, en todo método se pueden exigir por lo menos dos cualidades, que son la eficacia y la eficiencia. Solo para recordar estos dos términos: eficacia nos mide en términos de tiempo y la eficiencia se mide en términos de uso óptimo de los recursos. Entonces, cuando hablamos del método científico, estamos hablando de un camino o procedimiento por medio del cual se obtienen con mayor eficacia y eficiencia los fines del pensamiento científico. Ahora bien, podemos tener otra definición del método científico, como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de problemas de investigación, institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida. Esto quiere decir que el método científico es un conjunto de pasos sugeridos y aceptados por la comunidad científica. No obstante, como hemos desmenuzado el método, hemos dicho que es un conjunto, un camino que nos lleva a un fin de manera eficiente y de manera eficaz. Esto nos lleva a la conclusión de que el método no es un fin en sí mismo. Esto es, no hay que casarse con o esclavizarse a cierto método. Si podemos encontrar un método más rápido, con el menor uso de los recursos, podemos optar por otro método. Al respecto del método científico, Bunge señala que la ciencia es metodológicamente una, a pesar de la pluralidad de sus objetos y de sus técnicas de investigación. Esto es, como veremos más adelante, la ciencia fáctica
se divide en diferentes ramas, como las ciencias sociales o las ciencias agropecuarias. Y estas ramas a su vez van a tener diferentes objetos de estudio y diferentes técnicas, pero todas van a basarse en la misma metodología, en la metodología genérica, cuál es pues la observación, planteamiento de hipótesis, experimentación, resultados, conclusiones, formulación de teoría. En la literatura que trata sobre metodología de la investigación, ustedes van a ver que algunos autores refieren que el método científico a su vez puede clasificarse en el método inductivo, deductivo, el inductivo deductivo, etcétera, etcétera. No obstante, estos no son métodos, son enfoques y más específicamente, como lo veremos en el apartado de lógica, son tipos de razonamiento. Es el razonamiento inductivo, es el razonamiento deductivo. ¿Sí? Es la manera en cómo se lleva a cabo la investigación. Esto es, son técnicas. Ahora sí, estamos en condiciones para hacer una diferenciación entre metodología general, métodos específicos y técnicas de investigación científica. Como lo hemos mencionado, la metodología es general para todas las ciencias prácticas, pero puede haber métodos específicos. Esto es, un método es un procedimiento general orientado hacia un fin. Vamos a hablar de los métodos empíricos. ¿Cuáles son? Pues la medición, la observación o la experimentación. Cada una de las diferentes ramas de la ciencia que les mencioné puede usar estos métodos empíricos. Por ejemplo, las ciencias sociales pueden utilizar la medición o la observación. Asimismo, las ciencias agropecuarias pueden utilizar tanto la observación como la medición y la experimentación. Ahora, ¿cómo son las técnicas? Son diferentes maneras de aplicar el método y por tanto es un procedimiento más específico que un método. En el caso del método de medición, existen diferentes técnicas. En el caso de las ciencias sociales, para tomar datos, medir datos de la población, se suelen aplicar las técnicas de la entrevista. Y a su vez se puede bajar hasta instrumentos, como los instrumentos que se llaman las encuestas. ¿Qué pasa con las ciencias agropecuarias? ¿Cómo bajamos del método experimental o el método de medición hacia técnicas e instrumentos? Bueno, por ejemplo, tenemos que para el método experimental existen diferentes técnicas. ¿Cuáles son estas técnicas? Bueno, pudieran ser los principales diseños experimentales que existen, que son diseños factoriales, diseños completamente aleatorios, diseños de bloques completos e incompletos, diseños de parcelas, etcétera, etcétera. Ahí serían las técnicas. Y nos bajamos hasta el último nivel, que son los instrumentos, el cómo tomar los datos una vez que se han diseñado los experimentos. De esta forma, como verán, entonces podemos bajar desde método, técnica e instrumentos. Para entender de mejor forma la diferencia entre método, técnica e instrumento, voy a poner un ejemplo más fácil. Para el caso de las matemáticas, hay un método general para realizar una operación de suma. En el supuesto de que tenemos solo dos cantidades, tenemos el sumando 1 más el sumando 2 y obtenemos el resultado. Es la forma general. Pero puede haber diferentes técnicas para llegar a este resultado. Una de las técnicas que se me viene a la mente son las sumas amigables para niños, que consiste en subir un sumando a la siguiente decena superior y después
restarle al resultado. Y así obtenemos la misma solución. Entonces ahí ya tenemos una técnica. ¿Cuáles serían los instrumentos? Podemos usar instrumentos como los dedos, el abaco, el teléfono, la calculadora para hacer una suma. Regresando al método científico y en específico sobre el proceso de hacer la investigación, ustedes pueden encontrar en la literatura procesos más generales o procesos más detallados. En este caso voy a presentarles solo dos tipos, uno muy general y uno un poquito más detallado. Empezamos por la propuesta de Mario Bunge, en el cual nos señala que empezamos con el planteamiento del problema, claro, con sus diferentes elementos, como los objetivos, justificación, etcétera. A su vez, una vez planteado el problema, se construye el modelo teórico, ¿sí? Las bases que van a sustentar la investigación o las bases teóricas para la solución del problema. Después de ahí vienen las deducciones de consecuencias particulares para seguir con la aplicación de la prueba, es decir, con la experimentación. Y finalmente, la introducción de conclusiones en la teoría. Esto es, dependiendo si se acepta o se rechaza la hipótesis, es que vamos a poder introducir las conclusiones o generar una teoría a partir de la experimentación. Aquí les presento la propuesta de Hernández et al. 2014. Como les decía, es un poquito más detallado y estos autores empiezan con la concepción de la idea de investigación. Es decir, se busca en la realidad el problema y se pasa a un problema científico para después plantear el problema de investigación de la misma forma con sus diferentes elementos. Como les decía, las preguntas de investigación, objetivos, justificación, viabilidad de la investigación, etc. Una vez que se ha planteado el problema de investigación, se pasa a la revisión de literatura o a la conformación del marco teórico. Por ahora no se preocupen sobre esto que estoy mencionando. Más adelante vamos a detallar esto de la revisión de literatura o el marco teórico. Bueno, continuando, una vez que tenemos el marco teórico, los autores mencionan que se procede con la definición del alcance de la investigación. Esto es, en qué nivel va a caer, a nivel exploratorio, a nivel descriptivo, a nivel explicativo, etcétera. ¿Sí? Una vez que se ha definido el alcance de la investigación, entonces se está en condiciones para establecer las hipótesis, que a su vez también van a estar en función de los diferentes tipos de investigación o el tipo de investigación que se haya elegido. ¿Sí? Nuevamente regresando a la hipótesis. Las hipótesis, como los vamos a ver también, son explicaciones tentativas al al problema planteado. Una vez que se han establecido las hipótesis, se hace el diseño de la investigación. Nuevamente me regreso con un ejemplo de las ciencias agropecuarias. ¿Sí? Establecer el experimento de los diferentes tipos que ya he mencionado. De ahí se hace la definición y selección de la muestra. Una vez que se ha hecho esto, el diseño de la investigación y la muestra, se procede a la recolección de datos, a la medición. ¿Sí? Partiendo de los datos, asumiendo que ya tenemos la recolección de los datos, se pasa al análisis de estos datos. ¿Cómo pueden analizarse esos datos? Bueno, existen diferentes técnicas estadísticas, desde las más simples como los promedios hasta
análisis multivariados o regresiones lineales, etcétera. ¿Sí? Una vez que se han analizado entonces estos datos, se presentan los resultados, ¿sí? Se redactan los resultados, las conclusiones y nuevamente llegamos a poder proponer una teoría con base en todos los procesos que se ha venido realizando. Como se habrán dado cuenta, tanto la propuesta de Bunge como la propuesta de Hernández caen en el método científico, que es lo que presentamos en esta última diapositiva. Definición y planteamiento del problema, formulación de hipótesis, comprobación de hipótesis y la propuesta de teoría. Ya sea de forma general o de forma detallada, se siguen estos procesos. Bien, pues no me queda más que agradecerles por su atención y por su presencia en esta sesión semanal. Muchas gracias.